Bueno, pues hermanos, estamos una vez más reunidos aquí y pues agradecidos aquí con un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Y bueno, vamos a empezar dándole gracias a Jesús porque Él es el que hace posible esto. No tendríamos esta comunión, no tendríamos esta reunión si no fuera por Él. Le damos todo el honor a Jesús, toda la alabanza a Él. Él es el único digno, es el que tiene la preeminencia en todo. Él es el que es el más importante en la reunión de nosotros. No soy yo, no es Él y su palabra, nada más. Entonces vamos a pedirle la guía del Espíritu Santo para que nos pueda guiar a lo que tenemos que aprender el día de hoy. Y rogo a Dios, hermanos, como cada semana, de que sea de bendición para todos nosotros y que podamos aprender más de Él. Vamos a tocar un tema que tiene que ver con la comunión y el compañerismo de la iglesia. De hecho, por eso se llama así, el propósito del compañerismo. Y antes de empezar, quiero que me acompañen unos textos bíblicos para darnos cuenta qué somos, eh, a dónde pertenecemos, a qué pertenecemos y darnos una idea de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 15, y luego vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Romanos capítulo 12, versículo 15 y 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vamos a leer los textos y ahorita comentamos algo. En Romanos 12, versículo 15, perdón, me equivoqué de texto, es 1 Corintios 12, 27. Ahora sí. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice la palabra que aquí que somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, esto es maravilloso saberlo porque sabemos que pertenecemos a alguien, sabemos que pertenecemos a un cuerpo. En la Biblia, o sea, aquí en el Nuevo Testamento se menciona el cuerpo de Cristo, lo que no se mencionaba en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto no se mencionaba el pueblo de Dios como un cuerpo, nada más se mencionaba como la congregación. En el Nuevo Pacto ya nos llevamos un cuerpo y aquí dice la palabra que somos miembros de ese cuerpo. Ahora, si nosotros nada más nos quedamos con esto de que somos miembros del cuerpo, no tendríamos la verdad o toda la verdad, nada más tendríamos una parte de la verdad. Más adelante, unos años después, el Espíritu Santo le dio la revelación al apóstol Pablo y le dio ya la revelación completa del cuerpo de Cristo. Y vamos rápidamente a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. En Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, aquí está ya la revelación completa de lo que somos como iglesia, lo que somos como miembros. No nada más somos miembros del cuerpo de Cristo, sino somos miembros de la familia de Dios. Y obviamente, si somos miembros de una familia y somos hermanos, nuestro Padre es Jesús. Y eso es maravilloso, ¿no? Ahora, viendo todo esto, de que somos miembros del cuerpo de Cristo y de que somos una familia, surgen algunas preguntas y que creo que muchos que se acercan a una iglesia se preguntarán, incluso se cuestionan o cuestionan el por qué pasan estas cosas. Por ejemplo, si somos miembros y somos una familia, entonces, ¿por qué en la iglesia hay tantas divisiones? ¿Por qué en la iglesia hay tantas contiendas? ¿Por qué en la iglesia hay tanta murmuración? ¿Por qué en la iglesia, si somos una familia, por qué hay tanta falta de amor? ¿Por qué somos una familia y somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Por qué hay tanta indiferencia? Si somos miembros de Cristo, somos miembros de la familia de Dios, ¿por qué hay tanta falta de compañerismo? Son preguntas que muchos se hacen, incluso muchos cuestionan. Es que en esa iglesia no hay amor. Es que no hay amor, es que no hay compañerismo, es que no hay comunión, es que hay puras divisiones, es que hay puro chisme ahí, es que hay puras contiendas, se pelean unos a otros, no se quieren, no se aman. Son cuestiones que muchos se preguntan, incluso basados en ese estándar, ¿no?
o basados en esa forma de pensar más bien, muchos no se acercan a una iglesia, ¿no? O muchos cuando ven esto en una iglesia se retiran, se aíslan o la dejan, ¿no? Porque no encuentran lo que ellos piensan o suponen que debe ser una iglesia, o que debe ser un cuerpo de Cristo, o que debe ser una familia. Y bueno, ruego a Dios que a través de esta enseñanza nos pueda dar luz y claridad el Espíritu Santo para que podamos entender realmente cuál es el propósito del compañerismo, y que también tenemos que cumplir las condiciones para poder tener una comunión como cuerpo de Cristo y como familia, y que si no cumplimos lo que estaba comentando con algún hermano hace rato, con este Héctor Sugarazo, si no cumplimos esas condiciones, difícilmente vamos a poder cumplir como cuerpo de Cristo, como miembros de la familia de Dios, el propósito que tiene Dios para nosotros y para la iglesia misma. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, nos da una luz acerca del por qué suceden estas cosas en la iglesia. Y vamos a ver el por qué pasa tanta división, por qué hay tanta contienda, por qué hay tantas cosas que suceden y que a algunos los desanima, pero si conocieran y se conociera realmente lo que dice la palabra con respecto a eso, entonces podrían tener una luz mucho más clara y no se juzgaría tanto, no se cuestionaría tanto, ¿no? Lo que pasa dentro de una iglesia. En la 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 y 19, fíjense en lo que dice el apóstol Pablo. Está hablando de la iglesia, le está hablando a la iglesia misma, porque estaban reuniéndose, se estaban juntando para congregarse, se estaban juntando para juntarse como una iglesia. Y el apóstol Pablo, fíjense lo que les dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 18 y 19. Él le habían comentado algunas cosas, ¿no? Y él realmente, pues como que quiero pensar que no lo creía, ¿no? Porque decía, bueno, es que, pues son una familia, somos una iglesia, ¿no? ¿Por qué tiene que haber esto? Pero el Espíritu Santo le da la revelación y fíjense lo que dice. Versículo 18. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, que tiene que ver con desacuerdos, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras traducciones dice los que son, para que se vea quiénes son los verdaderos creyentes, o quiénes son los genuinos cristianos, los genuinos hijos de Dios, ¿no? Entonces, la Biblia dice que es necesario y que es preciso que pasen esas cosas dentro de la iglesia. O sea, entonces no es algo, no tiene que extrañarnos, no tiene que ser algo que nos sorprenda, porque es necesario. ¿Y por qué es necesario? Porque en las contiendas, en las divisiones, se ve quién es un verdadero cristiano, quién es un verdadero hijo de Dios, quién es un verdadero hijo del Padre. Entonces, porque pues un hijo de Dios difícilmente va a pensar en causar una división. Un hijo de Dios difícilmente, aunque pueda tener diferencias con algunos hermanos, difícilmente va a ocasionar divisiones. No está en el corazón de él, porque tiene al Padre, tiene al Hijo, tiene el Espíritu Santo, tiene a Jesús en su vida. Y obviamente al tener a Jesús en su vida, él le va a mostrar cómo debe de comportarse dentro de la misma iglesia. Es por eso que el Pablo dice que es preciso y es necesario que haga. Entonces, hermanos, es necesario que haya divisiones y haya desacuerdos dentro de la iglesia. Estos corintios, a los que Pablo dice que no eran del cuerpo de Cristo, que estaban ocasionando divisiones y había contiendas. Fíjense, en otras traducciones, aquí en el versículo 19, en otras traducciones dice que eran como un partido, ¿no? O que eran grupos sectarios. Entonces, estos cristianos, o que se llamaban cristianos y que estaban dentro de la misma iglesia, ellos realmente no estaban en una iglesia, estaban en un partido, eran miembros de un partido, eran miembros de un grupo sectario que ellos llamaban iglesia. Y es lo que sucede mucho en nuestra era, en la iglesia. No pertenecen a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ni a la familia de Dios. Pertenecen a un partido. Es como decir, soy miembro del partido Morena, ¿no? O sea, hasta ahí. O
Otra, pues son grupos sectarios, ¿no? Tienen una secta, tienen un grupo donde hay preferencias, hay ciertos lineamientos que cumplir, si no, no se pertenece ahí. Entonces, hay mucho que se da en estos tiempos en la iglesia del Señor y es por eso necesario que nosotros conozcamos cuál es el verdadero propósito del compañerismo y cuáles son las condiciones para hacerlo. Ahora, para poder cumplir el propósito del compañerismo, tenemos que cumplir las condiciones que nos muestra la palabra del Señor. Y precisamente por la ignorancia y la falta de lectura y revelación del Espíritu Santo en la vida de muchos cristianos, hay una idea equivocada de lo que es el compañerismo y la comunión en el cuerpo de Cristo, que es lo que vamos a ver ahorita. Ahora, el propósito del compañerismo, ¿cuál es? El compañerismo de los cristianos o de nosotros como cristianos es muy importante porque tiene que ver con la unidad, ya que en nuestra unidad, ¿no? Nosotros como cuerpos de Cristo somos animados y somos edificados y crecemos en Cristo Jesús. Vamos a ver un texto rápidamente, Romanos 1, versículo 11 y 12. Romanos 1, versículo 11 y 12. Es a través de la unidad y compañerismo que nosotros crecemos y nos animamos mutuamente. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice: porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces es necesario el compañerismo precisamente para ser animados y crecer en Cristo. Pero también es necesario el compañerismo, y uno de los propósitos del compañerismo es de que el mundo perdido, las personas perdidas, vengan al conocimiento de Jesús y saber de que Jesús fue enviado. De hecho, esta fue una de las peticiones que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Vamos rápidamente a Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 22 y 23. Y vamos a ver lo que el Señor Jesús pidió para la iglesia. 17, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos, fíjense nada más, yo en ellos, yo en el cuerpo de Cristo, yo en la iglesia y tú en mí. En esa comunión del Padre de Jesús no hay ninguna interrupción, está completamente perfecta. Pero Él deseaba eso, y desea eso para nosotros como cuerpo de Cristo, para que sean perfectos en unidad. ¿Y cuál es el propósito? Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, el propósito del compañerismo y de la unidad del cuerpo de Cristo es de que conozcan que Dios envió a Jesús. Porque a través de nuestra unidad, a través de nuestro compañerismo, la gente que nos rodea va a poder ver realmente que Jesús fue enviado y va a poder creer realmente lo que estamos profesando, lo que estamos proclamando en nuestras propias vidas. Y entonces el deseo de Jesús es que seamos perfectos en unidad. Esto parece imposible para nosotros, ¿no? Por todas las cosas que se ven, como lo acabamos de mencionar, pero para Dios no hay nada imposible. Y si disponemos nuestro corazón, podemos tener como ideal, tener esta unidad, tener este compañerismo, tener esta comunión, precisamente para poder llegar ahí. Pero para poder llegar ahí, a esta comunión, se necesitan cumplir condiciones. Y es precisamente por la falta de esas condiciones que muchos no cumplen este propósito, y muchos por eso es mejor juzgar, es más fácil criticar, es más fácil señalar lo que no se hace en la iglesia, lo que no hacen algunos hermanos, que realmente nosotros cumplir un compromiso para poderlo lograr. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son estas condiciones y nos vamos a dar una idea mucho más amplia y sobre todo, ¿no? Hacernos un compromiso para poder realmente cumplirlas y llegar a la unidad y llegar a un compañerismo real, un compañerismo genuino en el cuerpo y en la iglesia. Entonces, en la familia de la iglesia. Y creo que me acompañan a Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Aquí en el capítulo 12 habla de los deberes cristianos y aquí está dando un mandato y un deber de todo cristiano.
es un deber, es como cuando te vas a trabajar, tú tienes el deber de trabajar, no es una cuestión, no es algo opcional, es algo que debes de hacer, porque es un deber. Dice en el versículo 10 de Romanos 12, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Aquí dice que nos debemos amar con amor fraternal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una de las condiciones para cumplir la comunión y el compañerismo dentro de la iglesia es un compromiso entre unos y otros. Es decir, sin una confianza básica, no puede haber comunión, es decir, camaradería. La intensidad de la confraternidad o comunión variará según la profundidad del compromiso o la dedicación. Es decir, entre más comprometidos estemos, entre más dedicación le pongamos a la comunión y al compromiso con mi hermano, con mi hermana, con el cuerpo de Cristo, entonces a medida que eso avance en nosotros, a medida que tengamos ese compromiso, entonces vamos a poder crecer y vamos a poder tener más comunión. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso debe estar basado sobre el amor. Y obviamente tiene que ver con el amor agape, que ustedes conocen cuál es, que es el amor sin condiciones. Es el amor en una sola dirección, el cual ama, ojo con esto, a pesar de las circunstancias, y no por alguna razón o motivo. Tal compromiso del amor hacia otro no será afectado, ojo con esto, no será afectado por la conducta inconsistente de otra persona. A veces nuestro amor como hermanos lo condicionamos. A veces no amamos de una manera incondicional. Ya en cuanto se ven fallas en los hermanos, se empieza a como que a disminuir, ¿no? Ese amor, ¿no? Y es algo peligroso eso, hermano, porque entonces hablaría de que no tenemos un amor genuino, sino que nuestro amor está basado en cómo se comporta el hermano, en cuál es su conducta, en cómo vive, en cómo se expresa, cómo hace las cosas. Aunque es importante eso, pero hay cosas que no son esenciales en sí para poder amar. Nosotros tenemos que amar de manera incondicional, independientemente si la persona tiene fallas, errores en su vida o tiene una forma de vivir diferente a la mía. Eso no tiene que ver. A mí me llama mucho la atención cuando leo los evangelios que Jesús nunca se metió, y lo he comentado antes, nunca se metió con la vida de las personas, con sus vidas privadas, con sus vidas personales. Jamás juzgó a la persona por su apariencia, jamás juzgó a la persona por cómo vivía, jamás juzgó a la persona por cómo era. O sea, en ese tiempo Jesús sabía la vida de todas las personas. Lo seguían multitudes. Y él sabía perfectamente que muchos de ellos tenían problemas en el matrimonio, muchos de ellos tenían problemas a lo mejor económicos, muchos de ellos tenían problemas a lo mejor con el vecino, con el pariente, no sé. Lo sabía porque era Dios. Y sin embargo, nunca quiso entrometerse. Él nada más se dedicó a exponer la palabra, exponer la voluntad del Padre, transmitírselas y que ellos decidieran qué era lo mejor. Y a través de poner por obra lo que él les mandaba, entonces iba a dar un resultado en sus propias vidas y se iban a poder mejorar relaciones matrimoniales, relaciones económicas, cuestiones económicas, cuestiones con el prójimo, a medida que ellos obedecieran los mandatos que les daba. Porque si ellos discernían que lo que enseñaba Jesús venía de parte de Dios y lo ponían por obra, iba a dar un resultado. Es por eso que él pudo decir en Mateo 7 que cualquiera que oyera esas palabras y las hacía, lo iba a comparar con un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca y no sobre la arena. Entonces, es más bien una cuestión de cómo queremos amar a las personas, cómo queremos amarnos entre nosotros, y nada de lo que pase externamente o de manera personal tiene que impedir que nos podamos amar de una manera genuina. En Juan 13:34, vamos a leer el texto rápidamente. Juan 13:34, el Evangelio de Juan. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os ames unos a otros. Y el versículo 35 dice algo que a veces no lo tomo muy en cuenta, pero que es bien importantísimo en el cuerpo de Cristo. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Muchos malentienden, ¿no? El amor que se debe tener en una iglesia y suponen que los hermanos siempre deben estar
eh, a cada rato hablándoles, viendo por todas sus necesidades. No necesariamente es eso, hermanos, no necesariamente es eso. O sea, el amor como hermano se manifiesta de una manera diferente. Aquí vemos es un compromiso y que no debe estar basado en la conducta, sino precisamente en lo que Dios nos ha dado a nosotros. Otra condición para poder amar y para poder cumplir estas condiciones del compañerismo, de la comunión, es la verdadera comunión. O sea, que nuestra verdadera comunión o nuestra comunión esté centrada en Jesús, esté centrada en Cristo Jesús. Nuestra comunión entre unos y otros está fundada en nuestro compromiso común en Cristo, ¿no? No un compromiso con la persona, no un compromiso con los líderes, no un compromiso con los hermanos, es un compromiso con Cristo. Y precisamente por ese compromiso con Cristo es que yo debo de amar, debo de comprometerme a amar y a tener compañerismo con mis hermanos. Otra de las condiciones para poder tener compañerismo o una comunión correcta es que todos andemos en luz o que andemos en luz, ¿no? Nuestra comunión abraza la necesidad de ser francos, honestos y dignos de confianza unos a otros. Obviamente, a veces esto es muy difícil porque hay muchos que la verdad no son dignos de confianza porque pues, han quedado mal, muchas cosas, pero la verdadera comunión tiene que basarse en eso, en una confianza unos a otros. Y esto significa que lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16, que nos debemos a veces confesar nuestros pecados unos a otros, porque si vamos a ser honestos, en Efesios capítulo 4, cuando habla de la vida nueva, dice que no, debemos de hablar verdad cada uno con su prójimo. O sea, tenemos que ser honestos unos a otros. Y a veces, para tener una buena comunión, tenemos que a veces confesar nuestros pecados unos a otros. En Santiago capítulo 5, versículo 16, dice que nos debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros para que seamos sanados. En otras traducciones dice, confiesen sus pecados unos a otros. Entonces tenemos que confesarnos. Es muy saludable de repente tener a alguien con quien compartir nuestras fallas personales. Una persona digna de confianza. Precisamente por esta falta de confianza en la iglesia, es por eso que muchos andan cargando sus pecados, ya andan cargando todas sus cargas y no las hablan porque obviamente le dicen alguna intimidad, alguna falla, algún pecado a alguien. Este hermano pues no es alguien fiel y lo anda divulgando por toda la iglesia, lo anda divulgando por todas las personas. Entonces ya, pues ya expuso, evidenció a este hermano, ¿no? Que le comentó. Es muy triste que sea esto en la iglesia, hermanos, que no podamos tener confianzas, ni siquiera para cometer nuestras fallas. Una confianza tal que yo pueda saber que si yo te confieso una falla en mi vida, ya sea en mi matrimonio, en mi cuestión personal, es para que tú me ayudes, para que tú ores por mí. No es para que me juzgues, no es para que me condenen, tan siquiera para que me cites textos bíblicos, porque eso es fácil hacerlo a veces, ¿no? Es que la palabra del Señor dice, no, a veces nada más es escuchar, es orar por la persona. Pero tristemente, a veces pasa que pues no lo hacemos y por eso hay tantas personas que en la iglesia, genuinamente hijos de Dios que andan teniendo sus cargas en la iglesia, precisamente porque no encuentran a nadie de confianza, no encuentran en quién confiarle sus cosas. En Gálatas capítulo 6 dice que debemos de sobrellevar las cargas unos a otros y cumplir así la ley de Cristo. Es un mandato, es lo que tenemos que hacer y debemos de buscar siempre a alguien con quien podamos desahogarnos y decirle todo lo que tenemos en nuestro interior, sabedores de que esta persona o este hermano no va a juzgar o no va a criticarnos y mucho menos lo va a divulgar con otros, ¿no? Sino que va a ser de un espíritu fiel. En Proverbios dice que el que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel todo lo guarda. Tenemos que ser de un espíritu fiel para que guardemos. Pero no nada más eso, sino también tiene que ver con cubrir, ¿no? Amorosamente nuestros pecados a otras personas o los pecados ante otras personas, ¿no? Tiene que ver con lo mismo, no andarlos divulgando. Tengo que cubrir el pecado. Si yo veo que un hermano, ahora, antes de comentar esto, hay pecados de algunos hermanos que son bien evidentes, no se pueden esconder, son tan evidentes y ellos mismos los evidencian con su conducta, con sus hechos, entonces uno se da cuenta fácilmente que andan en pecado y que tienen pecado en su vida. Pero cuando sabemos que hay un hermano que ama al Señor, ¿no? Y que realmente ha fallado y errado y está arrepentido y que camina en arrepentimiento, entonces uno debe de cubrir amorosamente estos pecados. El amor cubre multitud de pecados, dice en la primera carta de Pedro capítulo 4.
Entonces debemos de también aprender esto. Entonces es una condición también, hermanos, para poder cumplir esta comunión, ¿no? Confesar nuestros pecados y cubrir amorosamente nuestros pecados de otra persona, pero también tiene que ver con no aborrecernos. Quiero que leamos unos textos rápidamente. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9. Andar en luz tiene que ver con no aborrecernos como hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículo 9 al 11. Primera carta de Juan, capítulo 2, del versículo 9 al versículo 11. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, andar en luz significa también no aborrecer al hermano. ¿Cuántos hermanos en la iglesia, dentro de la misma iglesia, no se aborrecen unos a otros? Por alguna causa. Se tienen incluso hasta rencor unos a otros. A mí me ha dado mucha tristeza encontrarme con eso dentro de la iglesia. Que tienen rencor, que tienen odio, hasta eh, eh, amargura. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hermano les hizo algo, porque a lo mejor les pidió prestado y no les pagó, porque a lo mejor habló mal de ellos, porque a lo mejor hizo algo que no debía haber hecho, porque a lo mejor, no sé, habló mal de él. Vamos, hay mucho de la iglesia. Y lo triste es que muchos de estos hermanos que andan con temor y que andan con rencor, que andan con enojos, que andan con amargura en su corazón, dicen que andan en luz. Por eso la palabra es bien clara. O sea que el que dice, ¿no? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea, es mentiroso, o sea, es una mentira, está caminando engañándose a sí mismo. Porque él dice que anda en luz, que ama a Dios, que ama su palabra, que ama a los hermanos, pero a la misma vez aborrece al hermano, a la misma vez tiene algo en contra del hermano. Entonces eso no es a la luz, más bien dice que está en tinieblas. Y hay una promesa maravillosa, que si andamos, ¿no? Que si amamos a nuestro hermano, permanecemos en la luz. Y lo maravilloso, en él no hay tropiezo. Entonces, yo no quiero tropezar. Entonces, como yo no quiero tropezar, quiero obedecer esto. Quiero amar a mis hermanos. Hermanos incluso que nos han ofendido, hermanos, nos han hecho, la verdad, hermanos, lo tengo que confesar, porque creo que todos hemos vivido algo de esto dentro de la iglesia, los hijos de Dios, hermanos que la verdad hemos tenido expectativas muy, muy grandes o buenas con algunos hermanos, y la verdad hemos tenido decepciones, hermanos, donde hemos querido precisamente aplicar todo esto con algunas familias y desgraciadamente ver que después hablan mal de nosotros, nos critican, nos juzgan, duele, hermano, duele. Pero precisamente porque yo no quiero tener tropiezos, yo los amo. Y entiendo que, bueno, tendrán sus razones y sus motivos, a lo mejor equivocados, pero pues viendo la vida de Jesús, ¿no? Pues digo, está bien, Señor, pues a final de cuentas tú solamente sabes la verdad y sabes realmente lo que somos y lo que hacemos. Entonces, pues no queda más que en mí perdonarlos, ¿no? Amarlos y orar por ellos. Yo me acuerdo de mis oraciones, todos los hermanos que nos han lastimado, que nos han, de hecho, hasta defraudado, ¿no? A lo mejor también lo hemos hecho nosotros, hermanos. Nosotros hemos fallado también y pedimos perdón a Dios por eso, porque no podemos decir que somos perfectos. En Santiago dice que todos ofendemos muchas veces. A lo mejor nosotros hemos quedado mal y hemos pedido perdón, porque a lo mejor sin intención y sin interés, a lo mejor hemos defraudado a alguien. Nunca ha sido con intención, pero a lo mejor fue así y hemos tratado de enmendar todo eso. Pero a lo que voy es que eh, no podemos decir que andamos en luz, aborrecer al hermano al mismo tiempo, porque dice la palabra que andamos en tinieblas y las tinieblas nos cegan los ojos. Entonces, es también no aborrecernos. Procura no guardar nada en tu corazón con ningún hermano de la iglesia, sea el carácter que tenga. Hay hermanos que tienen caracteres muy difíciles, muy complicados y hay que amarlos así. Hay que amarlos así y pedir que Dios les dé la sabiduría para que ellos puedan mejorar en su carácter y en su conducta. De ahí en fuera debemos de guardar nuestro corazón de cualquier enojo y cualquier rencor. También tenemos que ser obedientes a la luz, a esa luz que proclamamos, a esa luz de Cristo, de Jesús. Es decir, los mandamientos generales y específicos que Dios nos ha ordenado. Hay cosas que no vamos a entender totalmente en la palabra,
Y es más, Dios no quiere que las entendamos todas, pero hay cosas que sí les damos a entender y que sí están reveladas en su palabra. Esos mandamientos son los que debemos de obedecer. Como ¿no? Amarnos unos a otros, ¿no? Sobrellevar las cargas unos a otros, confesar los pecados unos a otros. Eso los podemos obedecer si nos proponemos en nuestro corazón. También tiene que ver con eliminar, ¿no? O sea, andar en luz tiene que ver con eliminar cualquier máscara o falsedad. La mayoría de la amistad o comunión del mundo es hipocresía. La mayoría. Es decir, actúan en algún papel, ¿no? O sea, no es algo genuino. Fíjense lo que nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, sin máscaras, sin fingimientos, o sea, sin hipocresía, o sea, de manera limpia, de manera pura. Debemos de proponer nuestro corazón amar hacia los hermanos. También tiene que ver la condición, estas condiciones, con un interés genuino en el bienestar del otro. Vamos a ver en Juan capítulo 15, versículo 12 y 13, lo que dijo Jesús. Juan capítulo 15, versículo 12 y 13. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 12 y 13. Fíjense nada más hasta qué punto tiene que llegar el amor genuino o el amor del creyente, del cristiano, el amor, el tuyo y el mío hacia ti, yo de mí hacia ti y el de tú hacia mí. Dice Jesús, este es mi mandamiento que os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, yo debo de amarte a ti, hermano y hermana, como Jesús me ha amado a mí. Tú debes de amarme a mí como Jesús te ha amado a ti. En la medida que Dios te ha amado a ti, tú me debes de amar a mí y viceversa. Desgraciadamente es algo que a veces no cumplimos, hermanos, y por eso hay tantas cosas en la iglesia. ¿Qué pasa? Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Dice que nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Entonces, tiene que ver esto con un interés genuino, ¿no? Con un interés genuino, incluso la disposición a dar nuestra propia vida. Esto no suena fácil, ¿no, hermanos? Pero bueno, la vida envuelve lo que dice algo más que lo físico. Es decir, esta también incluye, o esta vida incluye también nuestras, ojo con esto, posesiones materiales, nuestros intereses y preferencias personales. Esto significa además una disposición para compartir honestamente lo de uno mismo. Podemos conocer a las personas son en proporción al grado, perdón, en que estén preparadas para revelarse a sí mismas. Repito, podemos conocer a las personas solo en proporción al grado en que estén preparadas para revelarse a sí mismas. Hay muchas familias cristianas que quieren mantener su vida en secreto, tan en privado, tan así, o sea, defienden a capa y espada su privacidad, a capa y espada. No permiten que nadie interrumpa su vida, no permiten que nadie los incomode, ¿no? O sea, no tienen una disposición a ser abiertos, a abrirse, a que sus vidas sean un libro abierto. Y la verdad, no hay mucha diferencia entre esta familia cristiana que defiende su privacidad a las familias del mundo. Porque también las familias del mundo defienden su privacidad. Es más, todos los comentarios del mundo tienen que ver con mi privacidad. Tienen que ver con que, no, es que me gusta mi privacidad. Y la defienden, guardan muy en secreto y no debe ser así. Tenemos que estar dispuestos a revelarnos a otras personas. Yo te hago una pregunta, hermano y hermano. ¿Tú crees que Jesús amaba su privacidad? Es decir, todo lo que envolvía su vida. Es más, incluso, fíjense, yo leo los evangelios y
Y por ejemplo, en el Marcos 1, dice que él se paró muy temprano, aún siendo muy oscuro, y se fue a orar. O sea, él obviamente, si él podía amar, podríamos decir que si él tenía una privacidad, era la comunión con el Padre. Pero aún dentro de esa misma comunión del Padre, él estaba abierto. Tan así que si tú lees Marcos 1, te das cuenta que él estaba orando y que dice que en ese momento llegan sus discípulos. O sea, él nos dijo, no me interrumpan, estoy con comunión con el Padre. O sea, varias veces Jesús fue interrumpido en su oración. Y él siempre estuvo dispuesto, estuvo abierto, no estuvo cerrado a eso. Porque si no, entonces diría ahí, ¿no? Y se fue a Nazaret, ¿no? Y ahí pasaba 20 días encerrado y se pasaba orando y ahí se quedaba. Él buscaba ese tiempo de comunión. Y como buscaba ese tiempo de comunión, también al mismo tiempo estaba abierto. Entonces, es por eso que pueden acercarse a sus discípulos y podían verlo orar, pueden incluso sentarse y escuchar cómo oraba. Por eso se sorprendieron, ¿no? Enséñanos a orar, ¿no? Porque se sorprendieron cómo él oraba. Entonces, nosotros, hermanos, en nuestra vida tenemos que aprender de eso. Tenemos que ser abiertos. Aquí en su hogar, hermanos, aquí nos han llegado hermanos, o sea, de sorpresa a veces. Nos han llegado y de repente tocan y pues, así como estamos, los pasamos y no tenemos ningún inconveniente. No les decimos, no, espérense, no, después. No es eso, ¿no? Vamos, a lo que voy es que siempre debemos estar abiertos y no debemos defender tanto nuestra privacidad, hermanos. Debemos estar siempre abiertos al amor entre hermanos y que nos conozcan tal y como somos, ¿no? En nuestra propia vida. Eso no quiere decir que te lo lleves a vivir a tu casa, más bien de que pues siempre estés abierto, ¿no? A que te conozcan a tu familia y conozcan dónde vives y cómo vives, ¿no? Eso es también hacerlo. Y obviamente a compartir lo que tú tienes, hermano. Compartir para las necesidades de otros. Siempre estar dispuesto a tender la mano cuando se necesita. No siempre vamos a poder estar en todos los momentos, pero el amor tiene que ver cuando tú estés en los momentos en que tu hermano te necesita. No va a estar con él todo el tiempo, pero sí cuando lo requiera. Es por lo menos el compromiso que yo me he hecho aprendiendo de Jesús. Que si yo veo una legítima necesidad y yo veo que realmente se me necesita en algún lado, yo voy a ir. Para mí no hay impedimento, ni de transporte, ni de tiempo, ni de nada. Me han hablado a las 11 de la noche para que yo vaya. En alguna ocasión me llamaron a las 11 de la noche porque se acaba de morir alguien. Y querían que yo fuera a dar una palabra. Yo estaba ya descansando, hermano. Y esta hermana me habló porque decían que no tenían a nadie quien les fuera una palabra, nadie quería ir. Y yo fui, hermanos, me levanté y dije a mi esposa, tengo que ir porque así me lo requiere el Señor. Y fui, llegué como a las 11:30, 12 de la noche y estuve ahí compartiendo con ellos y estuve un rato con ellos. ¿Por qué? Porque vi que había una necesidad legítima, una necesidad premiante. Y Dios me mostró que tenía que ir y tuve que ir. Obviamente hay cosas, digo, obviamente si me habla un hermano, una hermana, y me está marcando y me dice, oye hermano, quiero que me vengas a ayudar porque pues no sé dónde queda el mercado tal, ¿no? Pues obviamente ahí sí no, ¿no? O sea, ahí obviamente él tiene a quien pedirle ayuda. Yo me refiero a necesidades apremiantes, donde realmente se muestra el amor de Dios. El amor de Dios no se muestra o no se demuestra porque tú recibas una llamada o contestes una llamada o no. El amor de Dios se manifiesta cuando hay una necesidad apremiante, cuando realmente lo necesitas y que los hermanos estén ahí cuando tú lo necesitas, en el momento en que lo necesitas. Ahí se demuestra el amor de Dios y debemos estar siempre dispuestos a hacerlo cuando sea necesario, porque así lo hizo Jesús. Entonces, también tiene que ver con no buscar lo propio, hermano, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad. Dice que todo lo tenemos que hacer con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores el mismo. No mirando, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, siempre tenemos el mandato que es que debemos estar dispuestos a mirar siempre por el bienestar de otros cuando se requiera, cuando se necesita. Y para eso tiene que haber sacrificio, por eso tiene que haber algo sacrificial, un amor sacrificial también. Ahora, ¿qué significa, no? ¿Qué significa, no? Tener una confraternidad o una comunión, ¿no?
dentro de la iglesia. Bueno, en el libro de los Hechos, en la etapa de la iglesia primitiva, lo que le llaman, hubo una comunión perfecta en el cuerpo de Cristo y es la que debemos de anhelar nosotros como cuerpo de Cristo. Y obviamente si lo anhelamos, si lo procuramos, podemos tener ciertas expresiones de esa iglesia en nuestra propia iglesia, en nuestro cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Primeramente, dice la palabra en Hechos 4:32, ya no voy a leer el texto por el tiempo, dice que eran todos de un solo corazón, es decir, un solo espíritu, luego de una sola mente, vamos, ¿no? Y finalmente siguió la expresión física de tener en común todas las cosas, ¿no? Ahora, en Hechos 2, capítulos del 44 al 45, fíjense nada más lo que había en la iglesia que estaba formando. Había disposición a dar sus propias vidas, consagrados a servir a los hermanos, siendo un canal de provisión para los demás en necesidad, compartiendo en los sufrimientos, hacían donaciones sacrificiales, practicaban la hospitalidad y se edificaban y se animaban los unos a los otros. O sea, eso es lo que se practicaba en las primeras iglesias. Todo esto, disposición a dar sus propias vidas, consagrados a servir a los demás, siendo un canal de provisión para los demás en necesidad, compartiendo en los sufrimientos, donaciones sacrificiales. De hecho, fíjense, hay muchos, y hablando ya un poquito de lo material y del dinero, muchos quieren cubrir su mezquindad. Lo voy a hablar así, hermanos, a lo mejor es un poco fuerte, o de no apartar algo para el Señor, diciendo, es que el diezmo ya no es de la ley, ¿no? El diezmo ya no es de la gracia, ¿no? Ya no estamos en el tiempo de la ley, ya diezmar no es bíblico, ¿no? O sea, no es bíblico, no está en nuestra ley, o sea, en la gracia, ¿no? Pero se equivocan, hermanos, se equivocan porque si tú lees Hechos, ¿no? O si le hemos hecho, creo que lo has leído, te das cuenta que los apóstoles, cuando estaban en ese mismo sentir, dice que vendían sus propiedades y que tal y como lo recibían, lo ponían a los pies de los discípulos. Entonces podemos suponer y podemos deducir, no suponer, deducir, que no daban el 10. Es más, ni tan siquiera hubo necesidad, hermanos, de que los apóstoles dijeran, vendan todas sus cosas, como ahora se escuchan muchas predicaciones, ¿no? Jamás se menciona que los apóstoles hayan dicho, el Señor nos ha revelado que ustedes tienen que vender todas sus propiedades y que no lo deben de traer aquí. No se escucha eso. Decía que ellos de su corazón lo hacían. Era lo que puso el Espíritu Santo en ellos. Era lo que tenían el amor de Cristo. Y dice que era gustoso lo que hacían, que venían todas sus propiedades. Entonces, si podemos decir que, si decimos que no se habla del diezmo en el Nuevo Testamento, se tendría razón. No se habla del diezmo, se habla del 100%, porque ellos daban todo. O sea, los apóstoles no dijeron, tienen que, de las propiedades que ustedes vendan, aparten el diezmo y ustedes quédense con lo demás. No dijeron algo así. Tan así que los que quisieron quedarse con algo de esa propiedad, Ananías y Zafiras, en Hechos 5, sufrieron grandes consecuencias, la muerte misma. Entonces hay muchos que cubren o quieren cubrir su mezquindad, ¿no? Para no apartar algo, diciendo que no, es que ya no aplica, ¿no? O sea, ya no habla del diezmo, ¿no? Todo es de corazón. Y es más, incluso todo hasta unos se van mucho más allá con el pensamiento del mundo. Es que yo hasta que lo sienta, es que si yo no lo siento en mi corazón, yo no voy a dar. Hay muchos cristianos que piensan así. Es que yo lo tengo que dar si yo lo siento. Yo lo tengo que dar si a mí si lo siente mi corazón. Y como nunca lo siente su corazón, pues nunca da. Y eso es un error, hermanos, porque el cristiano su corazón, como tiene el corazón de Dios, es un corazón de dar, ¿no? Es un corazón de servicio. Es más bienaventurado dar que recibir, dijo Jesús. Pero parece que aquí es al revés, es más bienaventurado recibir que dar. Hay muchos hermanos que nada más se la pasan pidiendo para ellos, nada más para ellos. Pero nunca dan. Piden amor, piden cariño, piden atención, piden muchas cosas.
Y tienen una lista de todas las cosas que ellos quisieran tener, de parte de la iglesia, de parte del pastor, de parte de los líderes. Pero ellos son totalmente mezquinos para dar tan siquiera algo de atención, algo de amor, ya ni tan siquiera soñar de que dan algo de su dinero, porque lo valoran tanto que ni tan siquiera están dispuestos a apartar algo para cubrir la necesidad de alguien. Y yo te aseguro, hermano, que si tú apartas algo de lo que tú ganas, de lo que Dios te prospera, uno no puede decir que no hemos recibido del Señor, hermano, no lo podemos decir. Tú no me puedes decir que no has recibido nada del Señor en el aspecto material, o que no recibes lo suficiente más. Dios nos da lo suficiente, hermanos, la verdad, lo suficiente. Que no lo aprovechemos y que no lo sepamos canalizar es diferente. Pero si es una cuenta, el Señor te ha dado lo suficiente. Y más bien, a veces no hay como esa disposición de apartar algo, ¿no? Y si tú apartaras algo y si apartáramos algo, hermano, de lo que Dios nos da y lo guardáramos y le pidiéramos guía y dirección al Señor para que nos dijera a quién ayudar, esto es lo que lo haría. Pero por esa falta de disposición es por eso que, pues no nos muestra nada de eso. ¿Y sabes qué? Esa bendición la tienen otros. Esa bendición de poder ayudar a otros la tienen otros, porque hay muchos que tienen un corazón bien dispuesto, que apartan algo y que le dicen, Señor, ayúdame, Señor, dinos a quién le damos este dinero que estamos apartando. No es mucho, Señor, pero queremos bendecir a alguien. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 9, habla de la ofrenda. Y dice que los creyentes, los hermanos, le rogaban a Pablo para que dieran. Para que dieran. Ahora, si no tenemos esto, hermano, si no estamos dispuestos a hacerlo, entonces de nada serviría. Y ojo, no estoy diciendo que lo material tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con nuestro crecimiento, pero es parte. O sea, es parte del crecimiento en nuestra vida, de realmente poder apartar algo para el Señor y poder bendecir a alguien más. Poder bendecir. Yo he platicado otra vez con mis hijos acerca de Jesús y de su trabajo en la carpintería. Y yo les decía, yo estoy segurísimo, totalmente seguro que el Señor bendijo a muchas familias con su trabajo. Él vio la necesidad de las personas y estoy seguro que a muchas las bendijo con una silla, con una mesa, con algo para su hogar, porque vio la necesidad. Y nunca le faltó a Jesús. Entonces, si apartamos algo, hermanos, lejos de faltarnos, ¿sabes qué? No nos va a sobrar, pero vamos a tener lo suficiente para seguir bendiciendo, porque Dios nos va a añadir. Porque es un principio a final de cuentas. No estoy diciendo nada que no venga en la palabra. Dice que el que escasamente sembrar, eso también va a cosechar. O sea, en la proporción que demos, vamos a cosechar. Si somos mezquinos para dar, vamos a recibir mezquinamente. Y vamos a hacer, claro está que Dios nos va a seguir bendiciendo y nos va a seguir dando porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él va a seguir siendo fiel. Aunque tú nunca diezmes, tú no ofrendes, tú no des, Él te va a seguir supliendo. Pero te vas a perder de muchas bendiciones y la bendición maravillosa de poder servir a otros con lo que Dios te da. Eso es lo único que te pierdes y creo que es algo que no debemos de perdernos como creyentes. Sí podemos ayudar, sí podemos apartar algo, sí Dios nos da lo suficiente para hacerlo, nada más es una disposición del corazón y si no la tienes, pídesela por favor y que te muestre y pide dirección para que Él te muestre quién, a quién le ayudarás. Y hará un comentario rápido ya para acabar. Cuando el apóstol Pablo fue convertido por el Señor, ustedes saben que él tenía una fama de que él arrasaba a los cristianos y llevaba mucho a la cárcel y otros mataba y consentía en eso, dice la palabra. Bueno, cuando tiene la revelación de Jesús, fíjense, dice que Dios lo manda con un discípulo a Ananías. Ahora, no sé si tú te has preguntado, si le has leído el Hechos, ¿por qué lo mandó con Ananías el Señor? Porque a pesar de que Ananías no iba a querer al momento, al principio iba a tener un corazón para obedecer al Señor. Porque Ananías dijo, no, Señor, ¿cómo? No, pues él ha matado, yo de este hombre que ha hecho muchas cosas a tu pueblo, a tu iglesia. Y sin embargo, accedió, obedeció. O sea, a pesar de sus dudas, a pesar de sus temores, obedeció. ¿Y sabes qué? Quiero pensar que el Señor no encontró con ese corazón a nadie más de ahí, a ningún discípulo en ese tiempo, solamente a Ananías. Y escogió a Ananías. Estoy seguro que pasa muchas veces en este tiempo. El Señor está buscando muchos Ananías, muchos hombres que estén dispuestos a ayudar, después estén dispuestos a bendecir a alguien. Pero como no lo encuentra, Él llama de otros lados. Entonces, no te pierdas esta bendición, hermano. No nos perdamos esa bendición porque eso es lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de esta comunión? Y los resultados que va a haber en la comunión entre nosotros, hermanos, es esto.
en la iglesia primitiva fue temor de Dios. Hechos 2:42. Dice que había un temor de Dios en la ciudad. También había un gozo, había una alegría. Hechos 2:46. Había favor con el pueblo, ayudaban a las personas necesitadas. Hechos 2:47. Se añadían nuevos cristianos, nuevos creyentes. Hechos 2:47 también. Todas las necesidades eran suplidas. Dice ahí en Filipenses 4:19 que él iba a suplir. Dice, mi Dios puede suplir todo lo que os falta en Cristo Jesús conforme a la riqueza en gloria. Pero en Hechos dice que nadie tenía, o sea, a nadie le faltaba nada, que todos estaban, ni nadie tenía más ni nadie menos, todos eran suplidos. Y obviamente a raíz de todo eso surgió el liderazgo de la iglesia, ¿no? O sea, líderes consagrados, líderes que vieron por el pueblo de Dios, pastores, levantó Dios pastores y muchos líderes en ese tiempo. Entonces, estos fueron los resultados de la comunión de la iglesia primitiva y como el cuerpo de Cristo, y que también podemos tener nosotros. Si tenemos comunión va a haber temor de Dios, porque nos vamos a poder exhortarnos a otros, de manera que no pequemos contra Dios. Puede haber un gozo en tener una comunión entre nosotros. Puede haber un favor con las personas que están necesitadas. Se van a añadir a la iglesia nuevos cristianos, nuevos creyentes. Gracias a Dios ahorita, fíjense, me maravillo porque ahorita hay 2 familias que se han añadido aquí a la iglesia. Y para mí es mucho, hermano. Para mí es mucho porque, digo, qué bendición es que sin estarnos congregando, ¿no? El Señor añade algunas familias. No sé si otras ya se fueron, pero lo que voy es que añade algunas familias y no saben el gozo que nos da el saber el corazón con las cuales están tomando sus clases. Hay 2 familias que estamos discipulando aquí en la casa. Un par de jóvenes, un matrimonio joven, más o menos joven y grande, y una familia completa. Y tienen un corazón bien dispuesto para aprender de Jesús. Eso llena nuestro corazón, hermanos, porque vemos que Dios es fiel, que se mantiene fiel. Y bueno, yo ruego a Dios de que pues todo esto, hermano, lo tengamos nosotros como iglesia aquí y que nos podamos ver de una manera diferente. Es decir, que si Dios nos permite volvernos a reunir, podamos llegar con una nueva actitud, con un nuevo corazón como iglesia, hermanos, y podamos realmente saber que para llegar a esto, hermanos, en este tiempo, tenemos que conocernos, tenemos que animarnos, tenemos que soportarnos también, como dice en Efesios 4, tenemos que amarnos sin condición, tenemos que aprender a no juzgarnos, no criticarnos, no exigirnos demasiado. O sea, como cuerpo de Cristo, no exigirnos demasiado, no tener una exigencia eh, eh, exagerada hacia alguien o hacia a las personas, sino que debemos aprender a respetarnos, nuestras vidas personales, nuestras vidas familiares. O sea, estar involucrados nada más en lo que es necesario, no más allá de lo que debemos estar involucrados. Todo esto, hermanos, es necesario para que podamos tener un compañerismo y podamos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida y para el cuerpo de Cristo. Entonces, pues yo ruego a Dios de que haya sido de bendición para ustedes esta enseñanza. Hay muchas cosas todavía que podemos aprender de esto, pero pues quise que viéramos algunas cosas de las cuales podemos aprender y podemos mejorar como iglesia, como cuerpo de Cristo, y que dispongamos nuestro corazón a amarnos, a comprendernos y a estar ahí cuando se necesite, hermanos. Yo creo que si yo tengo una necesidad apremiante, yo sé que todos ustedes, cada uno de ustedes estaría con nosotros. Yo lo creo. En mi corazón está así como ustedes saben que cuentan conmigo también con nosotros. Si ustedes nos requieren, estaremos ahí si lo necesitan. Entonces, eso es maravilloso saber de que podemos contar con alguien. Yo puedo contar con ustedes pueden contar con nosotros. Es maravilloso porque así crecemos en comunión y en compañerismo dentro de la misma iglesia. Amén. Entonces, voy a abrir los micrófonos, hermanos, para que si alguien quiere hacer algún comentario, lo puedan hacer. Nada más les pido un favor, hermanos. Les pido un favor. Si hacen el comentario, aprendan su micrófono y apáguenlo otra vez, por favor, para que el que quiera comentar no tenga interferencia. Si van a comentar algo, coméntenlo, abran su micrófono y después lo cierran otra vez para que no haya interferencia. Entonces, a ver, ahora sí, si alguien quiere hacer un comentario final para enriquecer la clase, por favor, díganlo y comenten, por favor. Buenos días, que Dios te bendiga. Enrique, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Saludos a todos, hermanos. Yo quisiera hacer un comentario. Ajá. Esto va de la mano de las buenas obras también, se puede decir, porque Claro. en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz
delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, no nada más con los hermanos, sino también con las personas del mundo. Sí, nada más que aquí como miembros de la familia, Enrique, sí tenemos que poner mayor énfasis en la familia de Dios, porque sí Okay. lo marca la palabra. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6 dice que hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. O sea, según tengas oportunidad, así lo dice el texto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ahí se refiere a todos en general. Sí. Dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. Obviamente, tenemos que enfocarnos en hacer bien mayormente a la familia de la fe, a la familia en Cristo Jesús. Y Ok, tiene que ver con las obras, tienes razón. sí, gracias. No de nada. ¿Alguien más? A ver, Héctor Subarazo, Dios te bendiga. Adelante. Shalom, Cristian. Sí, nada más para enriquecer un poquito lo que acaba de comentar el hermano y algo más que tengo pendiente. Claro, porque imagínense, hermanos, si nosotros queremos querer súper amigos, querer ser súper amigos de los gentiles del mundo, está bien, porque a lo mejor ganas un alma para Cristo, ¿no? Como las familias que acaban de llegar aquí a la congre contigo. Pero como tú lo puntualizas y dices bien, primero inténtalo, ¿no? O practícalo, o tu buena obra que sea justamente con tu hermano, el que ya tiene la misma sangre, la misma genética que tú recibiste, la misma sangre que tú recibiste, la recibí yo, que es la sangre de Jesucristo, y eso nos da una fraternidad, nos debe de dar. Ahora, yo veo, si dice en el Apocalipsis dice dice, y vi uno sentado en el trono. Entonces, cuando tú ves esa escena y habla de Dios, tú dices, bueno, si Dios está sentado en el trono y toda su creación está caótica, quiere decir que Él todo lo tiene bajo control porque Él simplemente está centrado sobre su trono. Ahora, Así. vamos a dilucidar y aterrizar eso a cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros, si Dios está sentado en su trono y la creación está caótica, pero va a llegar un tiempo en donde Dios va a restaurar todo, ¿por qué no nosotros recibir ese espíritu y cuando corrijamos a alguien o cuando exhortemos a alguien a hacerlo como para ganar un alma, no como para echar un alma fuera de tu vida? Porque muchas veces la gente, por ejemplo, imagínense una hoja con un punto negro. Muchas veces la gente se fija en el punto negro y se olvida de todo lo que esa persona ha hecho bien, ¿sí? Y pesa más lo bien que ha hecho esa persona y es digna de ser exhortada con puro amor, ¿ok? Yo recuerdo cuando era chico y vamos a tomar esto a pecho, porque cuando era niño yo, me acuerdo que me traicionaban, mis amigos me traicionaban, y yo les decía, te perdono, vente, te disparo algo en la tienda. Y todo lo que Dios nos pide hoy ya lo practicamos de alguna manera con alguien. A alguien ya amaste con todo tu corazón, a alguien ya perdonaste con todo tu corazón, a alguien ya le demostraste tu amistad con todo tu corazón, aunque esa persona, y sucesivamente, y etcétera, y etcétera. Ahora, si estamos ahora en el Espíritu, ahora, ¿por qué no hacerlo para el Señor y para el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué si queríamos hacer antes todo para nosotros o por amor, por el amor humano? Y ahora que venimos a Cristo, nos ponemos, perdonen la palabra, furibundios y todo lo vemos mal y empezamos a ver defectos y eso no es de Dios, hermanos. Entonces, la fraternidad entre nosotros, de lo que tú predicaste hoy, de lo que se compartió hoy, hermanos, es lo que el diablo no quiere que se predique. Y si él no quiere que se predique, tú debes de hacer lo contrario a lo que él dice, más bien hacer lo que directamente tomarlo de Dios, porque Dios está sentado en su trono. Ahora escuchen esto para finiquitar. Aquí en 2 Corintios 8 dice la ofrenda para los santos. Asimismo, leemos la palabra de Dios para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera. Dice la ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia.
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, aquí hay compañerismo, dice, y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice el 3 y último, dice, pues doy testimonio de que con agrado, dice, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Amén, hermanos. Y esto es mi reflexión del mensaje. Lo dijiste bien, me gustó. Gloria a Dios por eso y Dios los bendiga a todos, hermanos, y adelante con el siguiente. Sí. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, hermanos? Y antes, bueno, antes de que me diga, quiero saludar a una hermanita, a una hermana que a lo mejor no la conocen, pero está con nosotros. Es Eunice. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, qué gusto verte. Mira, si prendes tu micrófono, tu micrófono. Gracias, hermano. Buenos días. Dios les bendiga. Qué gusto verte, qué gusto que nos acompañas. Gracias, igualmente. Disculpe un poco la tardanza porque tuve algunas complicaciones para conectarme. Sí, no te preocupes, señor. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Espero te haya gustado. Claro que sí. Dios les bendiga. Bueno. ¿Alguien más, hermanos, que quiera hacer algún comentario con respecto a lo que vimos el día de hoy? Amado Héctor López, Carlitos Salinas. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo están? Pues sí, fíjate que hablabas de un asunto que habla Hechos 4, de cómo la unidad en la iglesia llegó a ser la utopía, ¿no? Lo que quisiéramos ver en la iglesia, ¿no? Y debemos ser entendidos en que realmente, pues, cuando hay ese tipo de unidad y de bendición como hubo en Hechos 4, pues no va a haber lugar para la vileza, ¿no? Porque me doy cuenta cómo Hechos 4 habla de que todo lo tenían en común, de que no habían necesitados entre ellos, y empieza Hechos capítulo 5, dice, pero cierta familia, ¿no? Ananías y Zafira, que vendieron la heredad y retuvieron una cantidad y todo, entonces no había lugar en medio de esa bendición y de esa unidad, en ese movimiento del Espíritu Santo, no había lugar para las vilezas y bueno, les costó la vida, ¿no? Y creo que es un tema que sí es un tema muy, muy interesante y como dice el hermano Héctor, no se escucha mucho a veces en las congregaciones, pero yo creo que sí es un tema que se tiene que tocar y con mucha fuerza y yo creo que daría para más, Armando, seguir hablando de ese tema porque yo alguna vez pensé que, no sé de dónde saqué que yo a toda la gente le caía bien, ¿no? Y ya después me di cuenta que no fue así, ¿no? Entonces yo creo que a veces llegamos con esas ideas en la iglesia de que le caemos bien a la gente o de que la gente nos percibe como realmente somos y no, creo que ya al pasar el tiempo me doy cuenta que a veces nuestra estructura de ser, manera de ser, a veces parece ser que envía mensajes a veces equivocados, ¿no? Porque a veces no somos así, ¿no? Realmente no somos así en el fondo, en la familia, en la relación con los hermanos, pero a veces se crean ciertas expectativas falsas o altas expectativas también, podemos decirlo porque no somos perfectos, y al final pues te das cuenta que necesitamos convivir, necesitamos conocernos, necesitamos tratarnos con amor, necesitamos tratarnos y vernos en el amor de Cristo, porque si no, si no lo hacemos así, vamos a juzgar, vamos a prejuzgar, vamos a creer que el hermano es así cuando no lo es, ¿no? Vamos a pensar que la hermana es así cuando no lo es, ¿no? Entonces vamos a tener y vamos a crearnos ideas equivocadas que nos pueden alejar de la unidad y de la bendición de conocernos, ¿no? Y de conocer a más familias y de conocer a más personas. Creo que es un tema que da para más. Con respecto a lo que hablas de dar, creo que es muy importante que entendamos la unidad en Cristo, porque nos puede llevar al punto de poder dar, de poder estar en ese mismo espíritu, que es algo muy difícil. Sinceramente, hay veces que yo sé que hay gente que no me cae bien y sé que hay gente que no le caigo bien, ¿no? Y que si hay gente que tengo que perdonar, pero también sé que hay gente que me debe de perdonar, ¿no? Entonces, este es un asunto de ida y vuelta, ¿no? Y es un asunto de reflexión entre nosotros y debe de ser un acto de conciencia de uno mismo, ¿no? De que estando en la congregación, si en las mismas familias, a veces en la casa, con la esposa y los hijos, hay malos entendidos, imagínate con la gente que apenas si vemos de repente los malos domingos, ¿no? Entonces sí es un tema que da para más, Armando, gracias por esta bendición de este tema. Sencillamente creo que es un buen tema que podría seguirse hablando mucho acerca de esto y para mí fue una bendición.
Sí, gracias, Héctor. No, pues la verdad, porque de hecho en las mismas fallas de otros hermanos, o las mismas fallas que otros ven en nosotros, hay una prueba de Dios, porque Dios evidencia el corazón de las personas a través de las fallas de los hermanos. O sea, permite que tú veas la falla en un hermano o en un líder para que, para que Dios pruebe qué reacción vas a tener, si de juzgar, criticar o de ayudarlo, ¿no? O de soportarlo o de amarlo así como es. O sea, porque a final de cuentas, mira, cuando hay una conducta que no afecte a la iglesia o al cuerpo de Cristo, uno puede soportarla, uno puede ayudar al hermano o a la hermana con esta conducta. Cuando la conducta ya empieza a dañar a la iglesia y al cuerpo de Cristo, entonces ahí sí tenemos como miembros que exhortarlo precisamente para que no cause más daño y para que no propague todo eso malo que él tiene o que ella tiene, y ayudarle precisamente a que se arrepienta. Pero lo que voy es que sí es cierto, a final de cuentas, a veces crean una expectativa más de nosotros o nosotros las personas y no entendemos que es parte del crecimiento como iglesia, ¿no? Entre más estemos abiertos, entre más comunión tengamos, entre más compañerismo lo procuremos en la medida de lo posible, más lo vamos a poder lograr. Y si tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, entonces eso no va a ser impedimento. Incluso, si les ha pasado, hermanos, que luego conocen a algún hermano en Cristo Jesús y es como si lo conocían de hace años, como que inmediatamente lo que dicen comúnmente, haces un clic, ¿no? Como dijera su garazo, hace un clic espiritual, ¿no? Y dices, híjole, este hermano, wow, ¿no? O sea, agarré un amor maravilloso con él, es porque trae el mismo espíritu que tú, aunque no lo conozcas hace tiempo, ¿no? Ya nada más cuestión de que lo trates precisamente para que esa comunión se afiance, ¿no? Pero la verdad es que es algo maravilloso y sí tienes razón, tenemos que conocernos más y es lo que hemos procurado aquí o queremos procurar, ¿no? Que realmente nos podamos conocer más allá de la cuestión de la iglesia y en la medida de lo posible, porque obviamente tenemos trabajos y muchos que hacer, pero creo que ahí vamos, y mira, ahorita lo puedo ver tan así en lo que nos estamos conectando, ¿no? Yo sé que algunos no se conectan porque no tienen tecnología, pero el que estemos nosotros ahorita aquí conectados, para mí es sinónimo de unidad y es maravilloso para mí. Entonces, pues gracias, Héctor. No sé si alguien más quiera compartir algo, hermano, si no ya para acabar la enseñanza. A ver, Sugarazo. No, rápidamente, hermanos, miren, aprendan esto, aprendamos esto. Miren, nadie me puede hacer enojar si yo no lo permito, porque el Espíritu Santo está en mí. Nadie me puede burlar si yo no lo permito. Nadie me puede ofender si yo no lo permito, porque el Espíritu Santo que mora en mí, pues gobierna mi vida. Entonces, no lo permitas, hermano. Cuando un hermano muchas veces viene y te critica por alguna falla, falta, error, pecado, que tú hayas cometido, recuerda esto, hermano. Si no lo hace en el amor de Cristo, si tú no sientes eso, el amor, no sé, espiritual, ágape, divino, eterno, entonces uno fácilmente puede pensar que ese hermano anda haciendo cosas peores aún que tú. Y no se trata de eso, de dimes y diretes, pero usualmente eso pasa porque él quiere sentirse más santo que tú, te acusa de tu pecado y te enjuicia. Y es todo, hermano, es simple. La palabra de Dios es práctica, nada más. Así es. Gracias, Héctor. Pues bueno, al parecer no hay comentarios, entonces, oye, Héctor López, ¿puedes cerrar la enseñanza con una oración, por favor? Claro que sí. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios porque tuve la oportunidad de poder estar reunidos por este medio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, porque nos concedes la unidad, a pesar de la distancia, a pesar de las cosas que están pasando. Gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que es viva y eficaz y que hay algo que está sucediendo en la vida, en los corazones de los que han escuchado el día de hoy esta predicación, como los que lo van a escuchar después. Te damos gracias y sabemos que tu palabra no va a regresar vacía, sino que antes va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Creo que es un tema, Señor, que necesitamos conocer de tu parte, Señor, qué es lo que tú piensas acerca de la unidad de nosotros como congregación, como iglesia, como tus hijos. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las personas que se esforzaron para estar reunidos el día de hoy, Señor, a pesar de las ocupaciones, a pesar de las dificultades, Padre. Gracias porque es un esfuerzo, Señor, muchas veces. Y te damos gracias por tu misericordia. Permítenos iniciar una semana, Señor, en tu palabra, Señor, en ti, en un mismo espíritu, Señor, y conscientes, Padre bendito, de que hay necesidad a nuestro alrededor,
y que seamos sensibles a lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, pues hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos el jueves en la enseñanza del jueves, hermanos, ¿no? Ahí nos vemos. Bendiciones, Miss, Dios te bendiga. Saludos por allá, Miss. Héctor López, Andy, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Carlitos Salinas, Edith, Dios les bendiga. Estelita, Alexis, Luis, Alex, Irisita, Dios te bendiga. Mi hermana Luz, Dios la bendiga. Enrique, Dios te bendiga. Rubén, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Dios los bendiga, hermano. Gracias, Gracias. pastor, bendiciones. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. No, es que es un teólogo.